Un cielo transparente hace cantar la noche. A mi puerta viene el tiempo, con su fasto estrellado, como en silencio sobre mi rostro, inacaba infinitud. Muy bien. Escuchábamos a Juan Pablo Ortiz Zapata, el hijo de Carlos Enrique y de Adriana, leyendo un poema de su padre en el libro Orvallo. Carlos Enrique Ortiz, Gabriel Jaime Caro y Javier Naranjo integran este bellísimo libro de poesía para celebrarla, y comienzan con un poema de Rainer María Rilke que dice lo siguiente: Di, oh poeta, ¿cuál es tu quehacer? Yo celebro. Mas lo mortífero y lo monstruoso, ¿cómo lo arrostras, cómo lo soportas? Yo celebro. Mas lo que no tiene nombre, lo anónimo, ¿cómo lo llamas, no obstante, oh poeta? Yo celebro. ¿De dónde tu derecho a la verdad bajo aquella máscara o este disfraz? Yo celebro. ¿Y por qué la quietud y el arrebato, como estrella y tempestad, te conocen? Porque celebro. Juan Pablo, te conocimos de muy niñito. Vas a cumplir 15 años ahora, el 26 de septiembre. Naciste en el año de 1996. Y te hemos invitado a este programa a charlar muy amablemente, porque después de ser un bebé, pasaron 14 años y medio y ahora te vemos observando las estrellas. Muchas gracias, Marga. Es que mi papá siempre ha sido un gran astrónomo aficionado. Pues nunca ha tenido el dinero para equipo demasiado costoso para observar las estrellas, pero siempre le ha fascinado demasiado, entonces se defiende con lo que puede costear. Y a mí, pues, yo desde muy pequeño, he observado las estrellas con él y en los patios de las fincas en que hemos vivido, porque siempre desde que yo nací hemos vivido en fincas en vez de casas. No fue hasta que mi mamá y mi papá se separaron que yo empecé a vivir en Medellín. Pero como te decía, siempre hemos vivido en fincas, entonces no hay la contaminación ni las luces que hay en las ciudades que nos evitan ver las estrellas. Entonces siempre hemos tenido pues ese privilegio de poderlas ver con gran claridad y podemos ver los planetas cuando podemos, las constelaciones y en una que otra ocasión hasta Andrómeda, la galaxia vecina. Bueno, cuéntame de ver Andrómeda, la galaxia hermana de la Vía Láctea. Nunca la he visto muy claramente, pero sí lo he visto pues como una pequeña mancha en el telescopio de ahora que tenemos en la casa. Se ve como una pequeña mancha no más grande que la uña de un dedo
Pero esa es Andrómeda. Pero se ve Andrómeda. Bueno, ¿y cómo es ver a Saturno, los anillos? Los anillos de Saturno son muy tenaces porque como Saturno está tan cerca, se alcanzan a ver los colores y la división entre los anillos y el planeta, y es muy asombroso, muy impresionante saber que la Tierra cabe ahí muchísimas veces, que es inimaginable lo grande que es. Y Júpiter, las lunas. Las lunas de Júpiter y la gran mancha roja también es muy impresionante, es muy bello. ¿Qué sensación da, Juan Pablo, ya que venimos de las estrellas, volver a mirarlas por un telescopio? Es muy tenaz saber que de ahí viene todo, que ahí está Dios, que ahí están los orígenes de la Tierra, de la humanidad. Pues nosotros somos polvito interestelar. Nos acompaña la música, la suite de Johann Pachelbel. Escogiste esta música y el canon de pronto no lo vamos a escuchar, pero Juan Pablo, ¿cuál es la fascinación con el barroco? Y esa música es muy pura porque no hay maquinaria que la distorsione, solo el talento y los instrumentos de los músicos. ¿Qué significa ser hijo de un poeta? Ser hijo de un loco. Cuenta. No hay mucho que contar, la verdad. Siempre he disfrutado de los poemas de mi papá, siempre he disfrutado de sus amigos poetas. Sobre todo a Gabriel Jaime Caro, que es de los más allegados a mí. Ha llegado hasta el punto que él y yo, pues yo soy su hijo místico y él es mi papá místico. ¿Cómo es eso? Gabriel Jaime Caro, conocido también como Gajaca. Gajaca. Gajaca es una persona muy curiosa porque es una persona muy lúcida que ve la realidad de una manera distinta al resto de las personas. Gajaca vive entre la ilusión y la realidad, no diferencia. Pero la poesía de Gajaca también es muy bella porque él es como un niño por dentro, él siempre va a ser como un niño. Este libro, publicado en el año de 1990, pues une a tres amigos. Leamos entre los dos este poema de Gabriel Jaime Caro, Gajaca, dedicado a la escritora Anaïs Nin. Se llama Felicidad y lo vamos a leer entre los dos. Tocar un piano en la Torre de Londres, enloquecida la primera calle, calles de deseo. En ambas bocas, poeta imitada de un tal, fragmento musical. India afuera, que con su sombrero cuenta su secreto raro al viento nuevo, yace en diálogo absurdo con las aves, monogramas de fuego en fuego, una voz mediterránea. Los hombres buenos para los pueblos malos, y después sacar el cristal del brillo del lago, adivinar el deseo de Pascal, sea un caballo. De astronomía, azul y rojo. Juan Pablo, sea un caballo de astronomía azul y rojo. Como comenzamos con los planetas y estamos en las estrellas, entonces el poema está demasiado apropiado para lo que nosotros estamos leyendo. Yo quisiera compartirte este poema que me gusta mucho de Javier Naranjo. En este libro El Balo, 1990, este libro ya tiene 21 años de haber sido publicado. Y con Javier y con Carlos Enrique, como compartimos la enseñanza con los niños en el Colegio del Triángulo por los 90, pues tenemos esa proximidad a la poesía también. Tú no habías nacido en el 90. Este poema se llama, no tiene un título, tiene un epígrafe de Lawrence Durrell que dice: una reina anciana y consumida, yaciendo en medio de su corte de flores susurrantes. Siempre me impresionará esta escritura, este poema en prosa de Javier Naranjo, porque retrata tantas abuelas ya ausentes aún en la presencia. En la sala, mientras hablamos las cosas nimias de los vivos, mi abuela, los despojos ardientes de mi abuela, su voz tratando de aferrarse al reconocimiento.
su voz tanteando en la nebulosa de los ecos. Ojos cerrados, el hueso demasiado alejado de la turgencia de la carne. Hematomas azules y la insistencia de su hija atragantándola con trozos de comida. Mi abuela participando casi muda, participante mascullante en nuestros asuntos. Exclamaciones súbitas desde un dolor que brota de carencia. En la memoria, jugando escondite, los gestos de lo que hizo una niña, los amores, los odios, los paseos con soles. Qué soledad, Juan Pablo. Sí, señora. ¿Podrías leerle este poema que le dedica a tu padre? De la invisibilidad. Lo visto se nombra, se dice atrapado por un detenimiento. Lo que atraviesa no ocupa atención, o no se dice, o no es capaz de hacerlo, por boca, mirada o gesto. Me comentabas que Marcela Ramírez, compañera de Javier, tienen entre los dos y comparten a su hija Laura. Me comentabas cómo de niño la pintura de Marcela, la danza, también marcó tu vida. Sí, porque cuando mi papá y mi mamá se divorciaron, yo tenía 4 años y mi mamá era gran amiga de Marcela. Y como me imagino que tú, Marga, sabes, Marga hasta hace poquito vivía en un lote que tenía 2 casas, una exacta pues, al lado de la otra, pegadas. Entonces mi mamá y yo, cuando se separó de mi papá, nos fuimos a vivir a esa casa que estaba al lado de la de Marcela. Y Laura tenía 7 años, creo. Creo 8, que menos, porque yo, me habías dicho que se llevan menos años, como 4. Ella tiene 20, yo creo, en este momento, bueno. y yo tengo... Vas a cumplir 15, unos 5 o 6 añitos. Sí. Entonces yo tenía 4, ella debió haber tenido 8 o 9. Pero éramos muy amiguitos, pues jugábamos mucho en ese lote, salíamos los dos pues a las clases de equitación que teníamos. Y como mamá y Marcela eran tan amigas, yo pasaba mucho tiempo en la casa de ellas y siempre veía sus cuadros y sus obras de arte, sus tallas en madera, decorando su casa. Y me pareció muy bello porque yo también iba al taller donde ella enseñaba a los niños a pintar y pues a hacer arte en general. Y aunque yo no tomaba clase, yo veía a los otros niños lo que hacían y todo, y como Marcela los influenciaba, me parecía muy bello todo eso. Entonces, la pintura, los colores, a un niño que está viviendo entre el verde y el azul y todos los colores en el campo. En ese momento la mayoría de mi familia vivía en Medellín, entonces yo también pasaba mucho tiempo en Medellín con mi familia, porque mamá recién separada también no estaba tan maravillosamente en la economía, entonces necesitaba ayuda de mis abuelos, que en ese momento todavía estaban mucho más vitales de lo que están ahora, y de mis tíos, que la mayoría también viven ahí en Medellín. Juan Pablo, te hemos invitado al programa porque qué privilegio este testimonio de un adolescente hacia el arte y hacia la mirada de la vida. Es un honor conocerte, escucharte y viajar contigo por los viajes que vamos a hacer en el programa. Pero primero estamos viajando un poquito por tu niño interior, por lo que ese niño ha visto en la vida. Vamos a leer juntos este poema de tu padre antes de cerrar el libro Orvaldo que presenta nuestro programa, esa bellísima palabra portuguesa. El poema que te nombro, y contra todo mar y todo cielo, tu imagen retengo. El gesto en que te toco, y contra toda distancia y toda ausencia, tu cuerpo en mí alimento. El silencio en que te llamo, y contra toda lluvia y todo viento, tu voz enciendo en mí. La memoria en que te busco, y contra todo recuerdo y todo olvido, tu amor construyo, tu luz celebro.
¿Cuántos muchachos de tu edad no han visto los anillos de Saturno aún? ¿Cuántos no lo han visto? No tengo idea cuántos muchachos lo habrán visto o no, pero sé que la gran mayoría no se han interesado y eso es lo triste. Me parece que la juventud de ahora no está muy enfocada en la parte artística y en la parte bella del mundo, sino en la identificación con músicas, pues, y con tribus, como se dice ahora, prefabricadas como son los reggaetoneros y los metaleros y cosas así, y por lo único que se preocupan es por formar parte de un grupo y no se preocupan en ser su propia persona. ¿Cómo hace uno su propia persona? Descubre lo que le gusta, lo que le interesa, lo que uno quiere hacer como profesión, como oficio. Todo eso es parte de uno. ¿Qué está soñando como oficio, como profesión para el futuro, Juan Pablo? Ay, pues en este momento no tengo idea porque todavía estoy muy joven, me falta bastante para terminar el bachillerato, como tú sabes, entonces no lo sé, me gustan mucho cualquier cosa con ciencias humanas como la psicología, la filosofía, la historia, idiomas, cosas así, pero también me gusta mucho la medicina porque yo vengo de una familia de médicos. Pues por el lado materno, la mayoría de mis tíos, pues no todos, hay dos tíos que no, y mi abuelo, son médicos. Entonces, entonces siempre he tenido, por ejemplo, muchas experiencias con la medicina que me han gustado mucho. Por ejemplo, en el cuarto donde yo dormía cuando estaba más chiquito, al- había un cuarto al lado que ahí guardaban un esqueleto con que ellos examinaban que se llamaba Neftalí. Neftalí. Le pusieron Neftalí. Entonces, ese esqueleto tiene su propia historia porque ese esqueleto lo sacaron ellos de la morgue para estudiar para un examen de la universidad, cuando todavía se podía hacer eso. Y como que se pegaron a él y ahí lo tienen guardado en mi casa. ¿Y qué relación has tenido con Neftalí? Muy buena. Neftalí me ha dado mucho miedo desde que estoy muy chiquito, entonces aunque yo dormía al lado del cuarto de Neftalí, nomás entraba poquitas veces, como cuando tenía que sacar algo de ahí o cuando tenía que hacer algo muy específico en ese cuarto porque no me gustaba verlo, me daba mucho escalofrío ver a un esqueleto y saber que es una persona muerta. Mencionaste la historia. ¿Cuál es esa inquietud y ese llamamiento de la historia? Me encanta saber de dónde venimos, de dónde viene la sociedad en que estamos en este momento, nuestra cultura y, y todo lo que forma parte de lo que somos en este momento, de dónde viene. ¿Alguna parte de la historia que quisieras profundizar? Me gusta mucho la parte griega y greco-romana de la historia porque mi papá siendo profesor de filosofía ha tenido que estudiar mucho de eso y han tenido que enseñarnos sus clases y yo desde que estoy muy pequeño atiendo las clases de él y me siento como si fuera un alumno y cuando él enseña los grandes filósofos griegos como Platón, Aristóteles, Sócrates y cuando también enseña la mitología griega me parece demasiado interesante la manera de ellos ver el mundo, la manera ¿Recuerdas algo? ¿Quieres destacar algo de la mitología griega? ¿Alguno de los pasajes que esté como más en ti? de los pasajes que esté más en mí de la mitología griega. Me encanta la leyenda de Hércules y sus 12 retos, que es cuando Hera, la esposa de Zeus, tiene mucho rencor hacia Hércules por ser el producto de una infidelidad de su esposo. Entonces Hera posee a Hércules durante una noche y lo hace asesinar a sus hijos y a su esposa. Y eso lo marca a él mucho y lo hiere. Y él buscando redención va precisamente hacia Hera y le pide que lo absolva. Y ella para absolverlo le pide 12 retos que cree que ella considera son imposibles para un hombre mortal. Y Hércules lo logra y a pesar de haberlo logrado, sus 12 retos, no, no consigue paz interior. Pero me encanta el mito también por los retos que son por ejemplo ir al final del mundo y conseguir la manzana dorada
que para llegar hasta ella tuvo que llegar donde estaba el titán Atlas, sosteniendo el mundo en sus hombros, y preguntarle a Atlas dónde estaba la manzana. Y Atlas le dice: ven, yo voy y busco la manzana por ti, nomás ten el mundo en tus hombros mientras yo regreso. Y cuando Hércules tenía el mundo en sus hombros, Atlas le dijo que ya no se lo iba a volver a recibir, que era una maldad que él le había hecho. Entonces Hércules le dice a Atlas: oh, qué sabio eres, te admiro mucho por eso, pero por lo menos déjame ponerme mi piel de león en los hombros para abollonarme un poco el mundo. Qué cosa. Entonces le vuelve a pasar el mundo a Atlas para ponerse la piel de león y le dice a Atlas que ya era víctima de su propio invento y Hércules se va a seguir buscando la manzana por sí solo. Gracias por esa lección brevísima de mitología griega. Dijiste un error gramatical para los mayores, para mí no. Que lo absolva. Lo voy a salvar, lo voy a dejar ahí. Que se quede esa belleza que dijiste ahí, lo absolva. Qué alegría regresarse a esto. Y no decir el verbo como es, sino como los gramáticos lo dejan, sino como nosotros lo vamos a decir en este momento. Lo siento mucho. No, no lo sientas, eso es lo más bello de todo lo que hablaste. No vamos a absolver y que no nos absolva Zeus y nos vamos contra, o Hera, que era tan brava. No lo sientas. Pero para los puristas decimos esas palabras.
Juan Pablo Ortiz Zapata, hijo de Carlos Enrique, uno de los más altos poetas de Antioquia y del país, es tu papá. Carlos, nosotros lo admiramos mucho. Yo, más allá del aprecio que le tenga como ser humano, como persona, aunque no lo hubiera conocido, si leo un poema de tu papá, sé que es de los muy buenos poetas de este país y muchas personas estamos de acuerdo, todos. Muchísimas gracias, Marga. Juan Pablo, estás ahora hace un tiempecito viviendo en una ciudad de los Estados Unidos allá al norte. Se llama Chicago. Vámonos para allá. Chicago tiene su encanto. Chicago es una ciudad donde pasó muchas cosas de la historia estadounidense con la prohibición del alcohol y con... Bueno, esto también tiene que ver con la prohibición del alcohol, pero con Al Capone. Y Chicago es una de las dos fuentes, de las dos cunas que tiene el jazz, que lo comparte con Orleans. Un poquito de esas dos cunas que tiene el jazz, a ver, cuéntanos, porque amamos el jazz. El jazz nació en Nueva Orleans como una mezcla de los ritmos y de la música africana y de la música country norteamericana. Y, lo siento. Y de, bueno, sobre todo de esas dos músicas nació el jazz de los afroamericanos en Estados Unidos. Primero está Nueva Orleans y después se va A Chicago. a Chicago. Ahora tendremos también a Nueva York como una capital muy sugerente del jazz igualmente. Juan Pablo, ¿cómo te sientes en esa ciudad? Dime algo de tu quehacer, cuéntanos. Yo no me siento mal en Chicago, pero tampoco me siento bien como me siento aquí en Colombia, porque la cultura estadounidense es una cultura muy prefabricada donde todo ya está hecho, no hay nada como para apreciar la belleza pues de cualquier cosa. Digamos, por ejemplo, no hay naturaleza, sino en ciertos puntitos de la ciudad, que son los parques públicos, y es una naturaleza que está ahí, pero no está allí por naturaleza, sino que está ahí porque la pusieron ahí para la gente poder pasar un tiempo. Y tampoco hay montañas. Chicago es una ciudad totalmente plana y de eso es de lo que más me hizo falta a mí cuando llegué allá, la verdad. ¿Por qué te hacen tanta falta las montañas? Porque en Medellín y aquí en el oriente donde mires son montañas y naturaleza y plantas y árboles por todos lados. No tanto dentro de la ciudad, pero sales de la ciudad inmediatamente está ahí. En cambio en Chicago es edificios e industrialización hasta donde alcanza la vista y tienes que estar muy muy lejos de una ciudad para ver naturaleza verdadera que no sea una granja donde se planta maíz o que no sea un parque público que está ahí porque lo pusieron ahí. ¿Por qué has observado tanto? Juan Pablo, te estoy escuchando y pienso en tus 14 años. Y pienso en que tienes en este momento una edad infinita, según Jorge Luis Borges, otro escritor que tanto ama a tu papá. Sabes que en su cuento La casa de Asterión se habla de 14 son las puertas del infinito. Estás ahora viviendo en infinito. 14 años. ¿Y cómo puedes estar tan inquieto de observar el mundo a esa edad tan breve? No sé, la verdad, siempre lo he hecho desde que estoy muy pequeño. Me encanta la naturaleza, me encanta ver el mundo a mi alrededor, me encanta sentir la gente a mi alrededor. Qué bueno profundizar una montaña y un árbol como vida interior de quien la convive, extraña la montaña. Hablemos de lo bueno de Chicago, hablemos de cosas muy ricas. En Chicago no hay, para mí como un joven, es buena la educación que hay en Chicago. Por ejemplo, yo en este momento, este año empecé un programa que se llama Bachillerato Internacional, que cuando yo salga del bachillerato el diploma me sirve en todos los países de la Unión Europea, aquí en Sudamérica, creo que en todos los países de Sudamérica, en Canadá y en Estados Unidos.
Es un programa que se inició en Bélgica y que ya después pasó al resto de Europa y de Norteamérica como una alianza pues de las escuelas que lo tienen. Y ¿qué más hay bueno de Chicago? Para un adulto es mucho más fácil conseguir trabajo en Chicago o en Estados Unidos que aquí en Colombia. Las oportunidades son más. Eso sí hay que dárselo a Estados Unidos, que es un país de oportunidades y que es muy, muy, muy multicultural. Porque, por ejemplo, yo hasta hace poquito vivía en un barrio que el 80% del barrio era de polacos. Pero ahora me acabo de mudar a un barrio que no queda ni a 5 kilómetros de donde estoy y que ya la mayoría del barrio pues es de México. Y así hay barrio coreano, que es de los más grandes de Chicago, hay barrio chino, que es donde viven muchos perdóname, de mis amigos del colegio. Y así hay muchas culturas que conviven en una sola ciudad y eso es muy lindo. Pero eso se da más en Nueva York que en Chicago, pero también en Chicago. Y entre polacos, chinos, mexicanos, ¿qué te ha llamado la atención de esas culturas? Porque la gente lleva su cultura con su vivencia y su espacio. Me llama la atención que el estereotipo que tenemos en todo el mundo de que los asiáticos son muy buenos estudiantes y muy estrictos consigo mismos es verdad. Porque, por ejemplo, una amiga mía que es de la China, estábamos tomando un examen ahora en cursos de verano que teníamos y yo saqué un 7 en el examen, pues 70 de allá, y yo pues bien, no lo perdí, pero ella sacó un 80% y estaba que se arrancaba los pelos porque no había sacado 100. Que es la nota máxima. Ujú. Entonces sí, reconoces una rigurosidad en el estudio a los asiáticos. Sí, ¿Y señora. qué tal los polacos? Ay, los polacos son una cultura que no me gusta mucho porque no sé si será así en Polonia, pero en Estados Unidos o por lo menos en Chicago son muy arrogantes. Creen que por ser europeos y descendientes de europeos son más que uno que es latino. Y también son muy pues no sé si la palabra será egoístas, pero son muy egocéntricos, creen que ellos son el centro del universo. Por ejemplo, la manera de manejar, de conducir un carro en polaco es muy distinta a la de cualquier otra persona que yo conozca, porque no les importan las otras personas, sino ellos pasar y ellos ser los que tengan la vía. Alguien me había comentado que la palabra polaco no le gusta como gentilicio a la gente nacida en Polonia, la tierra de Chopin, sino que les gusta más que se les diga poloneses y polaco lo sienten Un como más insulto. despreciativo, como más diferente. Así es también allá, allá hay que decirles Polish, que es el gentilicio original, y cuando uno quiere insultar a un polaco por su gentilicio le dice Polak, y eso es uno de los más grandes insultos que tú les puedes decir. Pero algún buen polonés que hayas conocido, que sea una persona como diferente para no estereotipar a la gente de allí. Sí, señora, hay un amigo mío que somos grandes amigos del colegio anterior, del que acabo de salir, que se llama Patrick Kurswiski. Es un muchacho muy extrovertido, muy alegre, muy amigable. Y esta persona en particular sí es muy amable con el resto de las personas. No se pone a sí mismo antes de los amigos y de la familia. Qué bueno. Patrick, Kurswiski. ¿en qué se divierte un muchacho de 14 años con sus amistades en Chicago? Pues sale, pues yo, por ejemplo, no tengo sino grupos muy selectos de amigos, porque como te digo, a mí no me gusta mucho tener mi edad. Yo nací en el año que no era. Me hubiera encantado nacer en los 60 ¿Por para qué? Juan Pablo, a ver. En el 96 no, antes. en los 60 ¿Por qué los 60? para disfrutar de todo ese movimiento que estaba yendo en todo el mundo, de la libertad, pues de los hippies que eso era una rebeldía, pero como dice mi papá, era una rebeldía original, era una rebeldía auténtica, no es una rebeldía prefabricada como las de ahora, como los reggaetoneros que se creen muy rebeldes porque llevan trenzas en vez del pelo corto.
Entonces, Juan Pablo, bueno, ahora tendrías 55, te estarías acercando pues por ahí, sí, por 45, 50, 55 años. ¿Estarías contento con esa edad? ¿Y qué crees que estarías haciendo como viajero libre entre el amor y la paz? Eh, ¿Qué creo que estaría haciendo de profesión? O... Sí, ¿cómo seguirías con esa libertad interior o ya estarías aconductado a tu edad? Porque los Ah, 60 realmente fueron una gran revolución sí. del pensamiento en el mundo. No lo sé, la verdad. Creo que si yo hubiera nacido en los sesentas, en este momento sería, como es mi papá, un profesor de ciencias humanas, de filosofía o de... Juan Pablo, quitando los 60, de lo que tienes bastante de los 60, como vamos a ver en el próximo programa, con tus viajes, en cuanto a la mirada del mundo. Salvando los 60, ¿qué otro lugar, en qué otra época del mundo te hubiera gustado haber existido? ¿A quién te hubiera gustado haber conocido de la gente sabia, Ay, de los locos de la tierra? tantas personas. Leonardo da Vinci daría lo que fuera por tener una conversación con él, ¿Por qué? porque es una de las mentes más brillantes, si no la más brillante que ha habido en la historia de la humanidad. Leonardo da Vinci eh, era muy bueno en muchos diferentes campos. Por ejemplo, él era un arquitecto genial, pero también era un artista increíble. Él diseñaba mecanismos de guerra. Por ejemplo, los primeros diseños de tanques acorazados fueron de él. Y la primera arma que se pudo utilizar con una sola mano también fue de él. Pero también era un ingeniero muy muy bueno porque, por ejemplo, no recuerdo qué ciudad era la verdad, pero recuerdo que en Italia había una ciudad que estaba teniendo problemas con un río que los inundaba pues muy constantemente. Y él fue la primera persona que tuvo la idea de invertirle el curso al río con pues por medios humanos. No sé si habrá sido la primera persona en la historia de la humanidad, pero en tiempos modernos él fue creo que el primero que logró hacer eso, pues con sus propios diseños y su propia mente para saber cómo lo iba a hacer y ya después, obviamente con trabajadores, no lo hizo él solo, pero él fue el que dio cómo hacerlo. Si tuvieras enfrente a Leonardo en un regreso del tiempo, ¿qué le dirías o qué esperarías que te dijera? Le preguntaría si él era un hombre religioso o no, porque él le era fiel a la iglesia y pintaba arte religioso como es la Última Cena y cosas así, pero también rompió muchos estándares que tenía la iglesia, como que fue el primer hombre en disecar un cuerpo humano, que eso la iglesia no lo permitía antes. Entonces me gustaría saber si él era religioso o no, si él que creía, él en qué creía, cuál era su divinidad. ¿Cómo es la religión del cosmos? ¿Cómo concibes la religión del universo? La religión del universo. ¿Te refieres a la religión universal que es el catolicismo o a la religión... Como a la religión de mirar las estrellas. Ah, no, no sé si llamarlo una religión, pero es como mi padre dice que en las estrellas está Dios, como dije más temprano en el programa, y que en las estrellas está todo lo que somos, porque todos los materiales de los que está hecho un cuerpo humano vienen de eventos como una supernova, que ahí se forman muchos de los gases básicos como son el hidrógeno y el oxígeno y todo lo que necesitamos nosotros para vivir. Menciona dos personas más, hombres o mujeres. Dijiste Leonardo da Vinci. A Madame Curie y a Sócrates. Un homenaje breve a Madame Curie. ¿A qué te refieres con homenaje? Di algo de ella, porque la mencionaste. Porque ella y su esposo fueron las primeras personas en experimentar con radiación. Entonces, su esposo murió, pues dicen que de eso, de envenenamiento por radiación. Y ella
siguió investigando de todas formas. Ese es un breve homenaje, recordándola. ¿Y Sócrates? Sócrates. Sócrates fue de los primeros grandes pensadores que hubo en la humanidad. Y me encanta Sócrates porque se preocupaba por la juventud. Él le enseñaba a los jóvenes, no en una universidad, sino que él mismo los recogía y les enseñaba su filosofía, su manera de pensar y de ver el mundo. Y por eso mismo fue que lo mataron, porque él tenía muchos rivales que estaban envidiosos de él y lo acusaban de corromper a la juventud y lo sentenciaron a envenenamiento. ¿Qué le dirías a Sócrates? Que me uniera a su élite de estudiantes. Hablamos de Chicago y regresarás para la Navidad del año 2011, pero este programa será escuchado en algunos lugares de nuestro país y tu testimonio será igualmente valioso para quien lo oiga después de que pase la Navidad de 2011. Juan Pablo, que me estabas hablando de extrañar a tu país, aparte de los verdes y las montañas. Extraño mucho la gente de mi país, la amabilidad, la calidez de la gente, porque en Estados Unidos la gente es fría. Un desconocido no te saluda, tú no hablas con nadie al entrar a un lugar público. Es como muy al solitario y por ejemplo si tú le hablas a una persona a la que no conoces, corres el riesgo de que te echen una mirada bien horrible y de ganarte un enemigo en vez de un amigo. Entonces la calidez de la gente, que los desconocidos se saludan de buenas y los amigos de hermano. Y, y también extraño mucho la comida de Colombia, la comida típica de Colombia, como una bandeja paisa o pescados, me encanta la tilapia. Y allá se consiguen pescados, pero congelados en un supermercado. No, pues cuando vas a un restaurante, tiene que ser un restaurante extranjero para poderte comer un pescado a la plancha. Y una bandeja paisa ni se diga. Nomás conozco un lugar en Chicago donde te la puedes comer que se llama Pueblito Viejo. Pero también eso es bueno de Chicago, porque al ser muy multicultural, también hay muchas personas que son de Colombia y abren negocios colombianos, panaderías donde venden arepas colombianas, restaurantes, supermercados donde puedes comprar productos colombianos y cosas así. Pero no es lo mismo, no es lo mismo comerse una bandeja paisa en Antioquia que una bandeja paisa en Chicago. ¿Por qué, Juan Pablo? Porque una bandeja paisa en Antioquia es una bandeja paisa hecha fresca primero que todo no fue congelado, llevado y después descongelado para cocinar. Está hecha con huevos de gallinas que son gallinas y no hormonas con un poquito de carne y, y cosas así que lo hacen distinto. ¿Qué es lo más rico de esa bandeja?
Lo más rico de esa bandeja, Entre los frijoles, el el, chicharroncito, los chorizos, la el carne, huevo frito y el chorizo. El chorizo. el huevo frito El y huevo. las tajaditas de plátano maduro. No, no tanto. No, porque las tarjetas pues, son muy ricas, pero no me hacen tanta falta porque se consiguen muy fácil de puertorriqueñas. Sí. Sí. Mm, ¿Qué me dices de la música? La música Allá y colombiana. aquí. Oh, siempre he escuchado la misma. Nunca he sido muy apegado a la música colombiana como cumbia o vallenato o cosas así. Nunca me ha gustado mucho. Siempre he escuchado música barroca, como te digo, algo de jazz. Claro que no soy muy aficionado al jazz, pero no tengo discos porque yo no compro discos, pero tengo pistas de jazz en mi computador como en mi iPod que tengo aquí en este momento. Y también sobre todo al rock, porque yo recuerdo estar en la cuna, no específicamente en la cuna, es una expresión, pero estar muy bebé, 3 años y medio y 4, y oír y disfrutar mucho canciones de Yes y de Led Zeppelin y de Pink Floyd y hasta de Black Sabbath con mi papá. Entonces esa es la música que siempre me ha gustado más, el rock sinfónico. No te dejan, me contabas cuando quisimos conversar que tú no puedes ir de pronto a lugares públicos, a un concierto, a una cuestión privada de jazz o algo, aún no puedes. ¿Cómo son las leyes con los chicos en No, Chicago? eso depende, eso depende. Porque hay unos lugares donde puedo entrar yo sin problemas, y como puede entrar un niño de 12 años sin problemas. Y hay lugares en que requieren que yo esté en compañía de un adulto. Y hay lugares en que no puedes entrar hasta que tengas 21 años, pero esos son los lugares como bares y lugares donde hay drogas y cosas así. ¿Y a cuáles puedes entrar ahora? Pero te refieres a Como a la conciertos, música, sí, a al la concierto, música. sí. No ha habido muchos conciertos que me interesen en Chicago desde que yo estoy allá, la verdad. Pero... Y tampoco hay muchos lugares donde pasen rock clásico, que es el que a mí me gusta, o sinfónico. ¿Y los deportes? Nunca he sido muy aficionado al deporte, ni aquí ni allá. Pero de tener que escoger un deporte... Déjame pensar. Me gusta... no me gusta casi el fútbol, pues que allá no es fútbol sino soccer. Pero tampoco me gusta el fútbol de allá. De ver un partido de algo, veo un partido de baloncesto. De baloncesto. De baloncesto. Juan Pablo, tienes una bellísima madre en todos los sentidos.
a quien hemos tenido el privilegio de conocer. Un breve homenaje para esa mamá. Mi madre es un ser absolutamente bello y amoroso conmigo, y aunque también tengamos nuestras diferencias y nuestras disputas, siempre nos hemos amado así como ama una madre a un hijo. Y mi madre también es una persona absolutamente despreocupada por sí misma, pues no en el sentido de que se deje, sino que pone siempre a sus amigos y a su familia y a las personas que ella quiere antes de ella misma. Siempre le interesa más que yo vaya a hacer algo que me guste, por ejemplo, como tú decías, ir a un concierto o salir con mis amigos, que ella hacer algo para ella. Y por ejemplo, cuando estamos en Chicago, la mayoría del dinero que ella tiene para ella se lo termina gastando en mis caprichos, porque yo todavía soy un niño en ese sentido. Entonces ella nunca se compra un par de zapatos o algo así por darme cosas a mí. Yo aprecio mucho eso. También me parece que mamá es una gran amiga, y aunque sea una persona de pocos amigos, no sea muy amiguera, es muy fiel con sus amigos y lo sabe escoger muy bien. Por ejemplo, Marcela Ramírez, que ha sido una gran influencia para mí, porque como te digo, vivo con ella desde muy pequeño. Ha sido amiga de mamá, gran amiga de mamá, desde que yo tengo memoria. También a Marcela, qué saludo y qué alegría hablar de tu madre y hacer un programa familiar, simplemente, de un muchacho de 14 años que mira el mundo. Gracias, Juan Pablo, y vamos para el segundo programa, porque nos vamos a ir de paseo a Barcelona y nos vamos a ir de paseo a París un ratico y de pronto a Italia si alcanzamos. Gracias, Juan Pablo, por ser tú, Juan Pablo Ortiz Zapata, hijo de Carlos Enrique y de Adriana. Gracias por los anillos de Saturno. Gracias por apreciar quién soy. Y que Johann Pachelbel despida nuestro programa con esta suite en el país del encantamiento del barroco.